Hola, buenas tardes a todos los asistentes en la presentación del máster. Contamos hoy con Ignasi Pérez Arnal, codirector del máster en Construction Project Management, BIM, Lean, Lead e IPD. Queríamos, una primera presentación del índice, lo que veremos en esta sesión será el codirector del máster, Ignasi Pérez Arnal, nos explicará las nuevas claves para un Construction Manager. Estas claves vendrán representadas por Lead, BIM, IPD y Lean Construction, y realizaremos una presentación del máster en cuanto a la dirección académica, el profesorado y todo el contenido que podremos ir explicando detalladamente. Entonces, a partir de esto, Ignasi, si quieres realizar una presentación de BIM Academy y ya la ponencia del seminario. Muchas gracias, Ignasi. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros en general para poder hacer esta primera sesión sobre estas nuevas claves que van a afectar a los Construction Managers. Y me toca presentarme. Mi nombre es Ignasi Pérez Arnal, soy director de y es una empresa creada hace ahora 4 años y que se dedica a 3 objetivos básicos, que uno sería el de formar en BIM, el otro es implementar el BIM en organizaciones y el tercer objetivo nuestro es el de realizar eventos de difusión del BIM y entre los cuales uno de los que quizás es más conocido es el European BIM Summit, que cada año celebramos en la primavera en la ciudad de Barcelona y que tenemos la suerte de poder reunir alrededor de 500, 600, 700 personas cada año que tienen interés o que necesitan tomar decisiones de cómo implantar y desarrollar BIM en sus organizaciones, tanto sean públicas como privadas. Y esto nos ha llevado a poder tener un conocimiento, diría, vasto de cómo el BIM se está implantando en todo el mundo, específicamente en Europa, también en Latinoamérica, e incluso en países en Asia, en Oceanía, y algo que nosotros creemos que es muy interesante y aún más interesante poder trasladar ese conocimiento a nuestra audiencia ahora. Si queréis, María, me ayudes con la presentación. Si quieres pasar a la primera diapositiva. Esta presentación va a durar más o menos unos 20 minutos y quería iniciarla con esta imagen. Cuando hablamos de BIM, nosotros, o de los cambios que van a afectar al mundo de la construcción, decimos que estamos delante de un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma significa que todo aquello que nosotros teníamos en la cabeza y que hemos aprendido, pues de alguna manera lo tendríamos que desaprender porque hay unos cambios totales de la manera en que vamos a entender nuestra profesión ahora, ¿no? Nuestra profesión de Construction Manager. Le va a ocurrir algo como en este mapa que vemos, que es un mapa real, en definitiva, del mundo, pero está al revés. Nosotros estamos hablando ahora desde Barcelona, desde España, y nos es difícil en este mapa, que en realidad se encontraría en la parte inferior derecha, la más extrema, y en cambio este es el mapa que se utiliza en Australia y por eso Australia está en el centro y como está en el hemisferio sur, cambian el hemisferio sur por el norte para realmente identificarse mejor dónde están colocados dentro del planeta, ¿no? Pues esto es lo que nos va a ocurrir en nuestra profesión y es lo que voy a intentar explicaros hoy con una presentación que más o menos tiene unas 25 diapositivas. Si puedes pasar a la siguiente. Vamos a hablar de 4 temas que para nosotros son fundamentales en lo que va a significar la labor del Construction Manager de ahora adelante, en el
siglo XXI. El primer factor le llamamos LEED, es la clave ambiental. ¿Podemos pasar? Y el LEED, os he traído unas imágenes de unos cuadros de comparativos entre sellos de certificación ambiental y de certificación energética. Y es algo que supongo que todos hemos visto en las noticias, este gran percance que está ocurriendo ahora con el hecho de que Estados Unidos pueda o no firmar la continuación del protocolo de Kioto. Y es el hecho de que como planeta no nos podemos permitir generar más emisiones de CO2 y contaminar más nuestro planeta. Y es por esta razón que aparecen iniciativas sobre el mundo de la energía y de la sostenibilidad para hacer que en el sector de la construcción también tomemos nuestras medidas. Aquí hay una pequeña comparación entre distintos sellos de certificación ambiental. Veis el código técnico HE, que es utilizado en España, CENER, el LEED, que eminentemente se utiliza muchísimo en Estados Unidos y Canadá, pero que ya se ha convertido en un sello de certificación global. Passive House, que es más conocido en Suiza, Austria, Alemania, BREEAM en Inglaterra, y así tenemos toda una serie de otras certificaciones que, si vais viendo con distintos colores, se les pide a una construcción, a una edificación, pues que cumpla algo sobre energía, algo sobre bioclimatismo, sobre ecoconstrucción, sobre entorno. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veis aquí con más detalle que en cada una de estas fases aún hay distintos criterios, como en energía, pues la posibilidad de monitorizar una edificación, el control de la iluminación, el control de la climatización, la cantidad de emisiones de CO2 producidas por el agua caliente sanitaria, etcétera. Todo esto, cada uno de los sellos de certificación utilizan más un punto u otro. Pero fijaos que nosotros, nuestra labor también se demuestra en nuestro proceso, que será la gestión de la parte de la construcción, de la fase de construcción de una edificación o de una infraestructura. Si pasamos a la siguiente, podemos ir viendo aquí toda la retahíla de criterios que pueden afectar a nuestro trabajo. También uno muy relacionado con la selección de los materiales y de los productos y sistemas y la generación de residuos y de su gestión. Veis, por ejemplo, cómo algunos sellos están preocupados porque los materiales sean de un origen local, a menos de 500 kilómetros a la redonda, para hacer que la cantidad de energía gris que tiene almacenado un material sea lo menor posible. Pero es que después también vemos a su lado otra serie de criterios sobre entorno y movilidad, de movilidad y de los recursos. Si podemos pasar a... Aquí ya entramos en la parte de agua y de gestión y reutilización del agua y entender el agua en un ciclo continuo para que el agua, después de que nosotros la hayamos utilizado en una construcción o incluso después cuando en esa edificación la estemos utilizando diariamente, hayamos tomado las medidas pertinentes. La siguiente. El siguiente punto en el que sería esta segunda clave que va a afectar al Construction Manager va a ser cómo van a cambiar los procesos de trabajo dentro de su actividad. Siguiente. Fijaos, el BIM se basa sobre todo en
en el resumen de esta gráfica. Esta es una gráfica que se hizo en el 2014. Recoge los datos de productividad laboral, o sea que hace un comparativo de la cantidad de personas que trabajan en los sectores industriales, el número de horas de estas personas que trabajan en estas distintas actividades industriales y la generación de producto. Por lo tanto, estamos hablando de una gráfica de la productividad. Y es algo interesante ver cómo, si os fijáis, la línea azul crece desde 1964 hasta el 2014. Son 50 años de crecimiento de la productividad constante, o sea que ahora nos encontramos más o menos a un 225% de productividad respecto a 1964. O sea que nosotros podemos hacer 2 veces y media más cosas con la misma cantidad de recursos humanos, con la misma cantidad de energía y con los mismos materiales. Pero fijaos que la línea naranja es el sector de la construcción. El sector de la construcción no solamente no mantiene la productividad, sino que después de 50 años tenemos menor productividad que antes. O sea que para hacer la misma cantidad de metros cuadrados necesitamos en estos momentos más recursos humanos, más personas, más dinero, más recursos económicos y más materiales, más recursos de productos para utilizar. Esto es un estudio que se realizó por Paul Teichhold en Stanford University y ha sido la clave para empezar a cambiar los procesos en la construcción. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Para esto vamos a ver si podemos lanzar el vídeo. ¿Lo podemos hacer, María? Se ve el cambio fuertísimo de lo que significa un proceso de trabajo hace 50 años y cómo ahora se desarrolla. Aquí el Construction Manager, ¿quién sería? Podríamos abrir un debate ahora, ¿no? Pero desde mi punto de vista sería la persona que tiene todos los procesos de montaje de cada una de las partes del automóvil y es la persona que puede capacitar a cada uno de ellos para organizarlos, planificarlos, casi entrenarlos para hacer que la puesta en marcha de la labor de cada una de estas personas se haga en este tiempo, ¿no? Este no es el tiempo récord. Esto, fijaos, era en Melbourne en el 2013. Ahora nos encontramos en el año 2017 y aún pueden rebajar centésimas del tiempo para hacer esto. Mientras veíamos en el 1950 que iban cambiando las ruedas y iban pasando los otros automóviles, ahora el hecho de perder una posición dentro de la carrera es fundamental y no se puede permitir. Si os habéis fijado en el vídeo, incluso hay una persona que con el mono rojo detecta que hay una pequeña piedra en la pista, la coge y la quita para que no pueda provocar ningún problema en esas centésimas inmensas de segundo en la que van a operar con su trabajo. Y de hecho, el trabajo de todas estas personas depende de que en este proceso, llamémoslo colaborativo, funcionen a la perfección. Si una sola de estas personas se retrasa en su cometido, afectaría al conjunto de las más de 20 personas que están alrededor del automóvil. Pasamos a la siguiente. Fijaos, BIM, titulamos esta como la segunda clave que va a afectar a los construction managers, porque es una clave que va a afectar en los procesos. Tanto, como veis a la izquierda, tanto puede ser en los procesos de edificación como de construcción de infraestructuras. Arriba vemos la construcción de una vivienda, abajo vemos la construcción de una carretera. Es el mismo tipo de proyecto para nosotros y seamos construction managers de obra civil como de obra privada, BIM nos puede ayudar muchísimo a poder controlar
De hecho, estamos hablando de cómo controlar la información y por eso aquí veis, tenemos información de todo tipo. En el BIM podemos colocar un PDF, un dibujo de AutoCAD, un vídeo, un Excel, un Word, planificación de tiempo, calendarización, cronómetro, la variable económica del dinero. Estas son informaciones que nosotros podemos introducir en un modelo digital, como veis a la derecha, y este modelo digital, tanto sea de edificación en la parte superior como de una autopista, lo veis en la parte inferior, nosotros podemos llegar a introducir esta información como si fuera una base de datos dentro de una virtualización de un proyecto que vamos a realizar. Esto para nosotros es clave. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y lo que es clave también es que si nosotros vamos a trabajar con distintos proveedores de distintas marcas, de distintos productos o incluso con distintos técnicos, debemos dar un formato que permita poder trabajar con cada uno de los softwares que estos, llamémosles agentes, van a utilizar. Principalmente en el BIM se utiliza un formato que se llama IFC, que de hecho sería como el formato TXT de un texto o de un Word con el punto .doc, un Excel con el punto .xls. Sería lo mismo, sería llegar a utilizar distintos formatos y siempre poder resolver con la información vital de cada uno de ellos lo que vamos a transformar en nuestro modelo virtual para trabajar en el proyecto y después transformarlo en una realidad. Diapositiva. Y esto también implica que nosotros vamos a trabajar no solamente en distintos formatos, sino vamos a afectar a distintas fases del ciclo de vida de un edificio, de una construcción. Veis aquí, está en inglés, pero podemos leer perfectamente la importancia de, empezamos desde la izquierda, desde las 9 horas, para decir, con el briefing, las bases de datos, las regulaciones de cada país, los softwares de CAD que vamos a utilizar, los formatos de realidad virtual o realidad aumentada, las simulaciones energéticas, estructurales, para incendios, las especificaciones, de qué manera vamos a hacer el procurement, que sería de qué manera vamos a hacer la contratación y la compra de cada uno de esos recursos, y de esto vamos a hablar específicamente más tarde. La parte de construction management desde el punto de vista del scheduling, del planning y también de la logística y los pagos y la parte económica de presupuestos y mediciones, para pasar ya después al facility management y en un estadio ya mucho más avanzado ya poder llegar a pensar de qué manera podremos rehabilitar o renovar aquellas o aquella autopista o aquella estación de tren que estamos construyendo, ya desde el base desde el cual partimos en su construcción. Seguimos con la siguiente diapositiva. Por lo tanto, el BIM podemos decir que es una información organizada y clasificada dentro de un formato tridimensional y dentro de un proceso colaborativo de trabajo, donde lo que hemos de hacer y hemos de intentar es poder introducirnos lo antes posible como gestores de una construcción que vamos a hacer dentro del mismo proceso del proyecto de arquitectura, de estructura, de instalaciones, teniendo en cuenta la planificación, el medio ambiente, todos estos vectores que nos van a afectar posteriormente en nuestro trabajo. La siguiente. Y aquí vemos un ejemplo de lo que significa un proceso BIM. Fijaos, hay una serie de imágenes en la que tenemos una planificación en la parte superior derecha, con una parte de mediciones y de presupuesto de costes económicos en la parte izquierda.
tenemos debajo la planificación del proyecto en 3D tal como lo habíamos previsto, y si colocamos una cámara en nuestra obra, podemos hacer el seguimiento tal como nosotros preveíamos. Podríamos decir que si hoy nos encontramos a día 25 de julio, podríamos llegar con una tablet en la que se visualizara así el proyecto, con nuestra planificación, y con nuestros ojos podríamos ver si las grúas ya están instaladas como nosotros preveíamos, si se ha realizado el movimiento de tierra previsto y si se han levantado ya los pilares que teníamos planificados. Esto es un proceso BIM y es algo a lo que vamos a aprender durante el máster de Construction Manager que os proponemos. La siguiente imagen. Y esto también significa que el BIM es tecnología. Una imagen muy interesante para ver cómo nosotros, mediante la tecnología, también cambiamos los tiempos de una costumbre como es la de ir al servicio cada día y en la cual nosotros teníamos como tiempo 5 minutos de duración y resulta que con un móvil lo podemos alargar a 15 minutos y seguro que si tenemos conexión wifi aún se alargará mucho más tiempo y si además no nos afecta la batería del móvil porque tenemos nuestro celular hace que esta actividad a la cual dedicábamos 5 minutos se pueda transformar en una actividad de tiempo infinito. Esta tecnología es la que vamos a introducir nosotros dentro del proceso constructivo. La tercera clave, María ya había pasado la diapositiva, muy bien. La tercera clave es la del IPD y es la clave en los procesos de construcción y de contratación. Es muy importante que en los procesos colaborativos que hemos visto que eran necesarios para hacer este pit stop en Fórmula 1, de qué manera los vamos a transformar, de qué manera vamos a introducir esta digitalización de nuestros procesos dentro de nuestra actividad diaria. El IPD corresponde al acrónimo de Integrated Project Delivery y significa que vamos a hacer una dirección integrada del proyecto. Y esta dirección integrada del proyecto es clave en la forma de cómo nosotros vamos a contratar. De qué manera cada uno de los partícipes en nuestra obra, en nuestra construcción, va a tener un compromiso porque no solamente con su trabajo, sino con la finalización acorde con el proyecto que tenemos previsto. Y esto, de alguna manera, se resume con esta gráfica que hizo hace un tiempo Patrick McLeany, que era el director general de HOK, Helmut Obata Casabaum, que es un despacho de arquitectos estadounidense. Y trataré de explicaros esta gráfica. La línea número 1 significa, veis en inglés, que significa la capacidad que nosotros tenemos de impactar en el diseño. Nosotros podemos tener una alta capacidad de hacer un cambio en el diseño al principio de un proyecto, pero después, a lo largo de que transcurre el tiempo, cada vez vamos a tener menos capacidad para cambiar algo en nuestro diseño. En cambio, la línea 2, la curva 2, responde al coste de un cambio de este diseño. Al principio, veis en la parte izquierda, un cambio de diseño significa un impacto cero en la economía del proyecto. Pero una vez iniciada la construcción, veis que va subiendo de forma exponencial esta incapacidad de no poder hacer cambios sin cambiar y sumar recursos económicos en la obra. Por lo tanto, cuando se cruzan esta curva de la capacidad para hacer cambios en el diseño con la capacidad económica de hacerlos, nos da una curva que sería la número 3, en la que
Si veis más abajo, dice CD. Este CD en las arcistas significa que es la fase de Construction Design. O sea, es la fase en que estamos construyendo el proyecto ya de detalle, y va a haber el Construction Development, o sea, nos vamos a encontrar en la fase de transición de lo que era el proyecto a la obra. El BIM y los procesos IPD y los procesos Lean lo que hacen es intentar curva lo más a la izquierda posible para adelantar todos aquellos posibles cambios o defectos que nosotros tuviéramos en un proyecto y hacerlo de forma colaborativa. Y por lo tanto, el proyectista, el técnico que está haciendo el proyecto, nos ha de invitar, o nosotros nos hemos de autoinvitar para poder limitar los cambios en la obra, que son lo que nos produce las principales desviaciones económicas cuando nosotros estamos gerenciando un proyecto y una construcción. Si pasamos a la siguiente. Esta en realidad os he incorporado en la presentación la gráfica original. Y fijaos en Estados Unidos cómo terminaba la curva de color azul, que llegaba a la parte derecha a una fase que se llama litigation phase. ¿Qué significa? Que después de la construcción siempre íbamos a juicio porque nunca habíamos podido terminar el proyecto tal como estaba previsto, con sus calidades, el tiempo que estaba especificado y por el presupuesto por el cual nos habían contratado. Por lo tanto, hemos de cambiar de forma radical la manera en que vamos a intervenir en el proceso de diseño. Y por eso el IPD es la clave de la contratación de la gente que nosotros vamos a los hemos de hacer copartícipes para no llegar a esta litigation phase. Siguiente. Bueno, me he extendido un poco en el tiempo, pero para mí es muy importante estas diapositivas que os presento a continuación. Fijaos que habrá en Europa habrá la obligación de que a través de la Directiva 26 de febrero del 2014, la obligatoriedad de hacer el procurement, o sea, la licitación de las obras de toda administración pública de cualquier Estado miembro con sistemas digitales tales como el BIM. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí veis donde está precisamente el cursor, en el punto 4, que para los trabajos públicos, la contratación de estos trabajos públicos y las competiciones o concursos de diseño, cualquier Estado miembro deberá requerir el uso específico de herramientas electrónicas tales como Building Information Electronic Modeling Tools o similar. Esto nos conlleva a que en este año 2018, después de 4 años más tarde de que se haya traspuesto esta directiva, esto tendrá que ser de obligado cumplimiento. Siguiente. Y esto es algo que también está ocurriendo en distintos países latinoamericanos y asiáticos. O sea, es importantísimo ver esta nueva administración pública para cambiar la metodología de adjudicar los contratos públicos, de realizarlos, hacer esta contratación no solamente teniendo en cuenta el coste económico, sino también la capacidad que tiene aquella empresa o la confianza y seguridad y garantía que nos confiere aquella empresa para otorgarle un proyecto para ser construido. Siguiente. Y además esto se realiza para, fijaos, bajo tres axiomas fundamentales de la Unión Europea. Una es la mejor calidad-precio. La segunda es limitar la burocracia para la licitación y los licitadores.
Y algo muy importante que es, si os fijáis, dice mejor acceso para las pymes, o sea, las pymes son las pequeñas y medianas empresas y que en los grandes contratos van a tener la misma capacidad para poder ser contratadas. Y el tercer, llamémoslo axioma o declaración, sería utilizar la solución más innovadora. El sector de la construcción va innovando cada vez más y somos incapaces de aportar este nuevo conocimiento, estas nuevas soluciones dentro de nuestras obras. Y esto ha de sufrir también un cambio total. Siguiente. Y fijaos, esta es un documento que lo podéis consultar a través de Google. Se llama Construction 2025. Es un documento que publicó en el 2013, hace ahora 4 años, por el British Institute of Standards en el Reino Unido, en el que incorpora a través de una serie de conceptos, fijaos, estos 5 que marca: personas, inteligencia, sostenibilidad, crecimiento y liderazgo. O sea, personas lo podemos atribuir al IPD, la manera en que cómo contrataremos las personas. El SMART podría ser la parte del BIM, de qué manera estamos introduciendo inteligencia y datos en nuestros proyectos. Sustainable era el primer criterio, la primera clave que os he comentado bajo el lema del LEED, ¿no? de sellos de certificación energética y medioambiental. Y con 2 objetivos. Uno es el growth, el crecimiento, y el leadership, el liderazgo, en este caso del Reino Unido, para poder llegar a una construcción más industrializada y más off-site. Y da 4 datos. ¿De qué manera piensan que en el 2025 va a ser la construcción? Va a bajar los edificios y las infraestructuras deberán ser un 33% más baratas, más económicas. Tendremos que entregar nuestras construcciones en la mitad de tiempo que lo estamos haciendo. Deberemos producir la mitad de contaminación y polución de lo que estamos haciendo hoy. Y debemos, en este caso es un tema muy circunscrito al Reino Unido, que sería el hecho de incrementar las exportaciones del sector de la construcción hacia otros continentes, hacia otros países, y lo quieren hacer elevando la cuota a un 50% en los próximos 7 años. Siguiente. Y una clave de los contratos es la transparencia. Fijaos, os he cogido una presentación que tuvimos en el European BIM Summit en el 2015 de uno de los grandes proyectos ferroviarios en el Reino Unido, que se llama Crossrail, en el cual se hace una nueva línea férrea de 60 y pico kilómetros de largo, de los cuales 42 se hacen bajo tierra, en túneles. Y aquí veis cómo en su base pública de seguimiento del proyecto, de su construcción, veis que dice Contractor en la segunda columna, van apareciendo los nombres de todas las constructoras y hay una valoración a la derecha de cuál es su rendimiento de una forma transparente. Y del 1 al 5 van valorando cada una de las constructoras, que bien podría ser una de las que nosotros estuviéramos gerenciando o administrando, y de forma pública se nos dice que tenemos un 4 como nota o tenemos un 1 y estamos en color rojo. Y esto no se hace tanto para culpabilizar la buena marcha o mala marcha de una constructora, sino para ser conscientes de que el objetivo común de todas estas constructoras dentro de este proyecto es terminar el proyecto a tiempo y en el presupuesto que se había acordado. Y esa es la preocupación que se tiene y por esta razón se otorga esta transparencia a este proceso. Siguiente. Y ese es un ejemplo. Fijaos la complejidad de las infraestructuras que pasan por debajo de un cruce de calles en Londres
y la dificultad de poder operar. Nosotros tendríamos que crear estos túneles que se ven en la parte bajo derecha y de de intentar no perjudicar las infraestructuras urbanas existentes. Para esto, ¿qué requirió el Ayuntamiento de Londres y el Gobierno del Reino Unido? Requirió a todas las empresas de utilities, de energía, de agua, de telecomunicaciones, de gas, de aportar la información exacta de por dónde pasaban sus infraestructuras, para no hacerse responsables de que si alguna de estas infraestructuras quedaba tocada por una tuneladora, pudiera revertir en contra del proyecto. Siguiente. Y fijaos la complejidad. Esto es la sección de una estación de metro y fijaos todos los operadores, cada uno de estos rectángulos de distintos colores son operadores distintos y funcionalidades distintas que va a tener un túnel de Crossrail bajo la ciudad de Londres. Y, de hecho, deberíamos poner de acuerdo a todos ellos para que no hayan problemas de cableados, de conexiones, etcétera, y poder trabajar entre todos para que la consecución del proyecto final sea lo más perfecta posible. Siguiente. Y para ello explicaremos durante el curso la importancia de las especificaciones y los estándares, de qué manera nosotros vamos a definir cómo va a colaborar una subcontrata con nosotros, qué niveles de detalle vamos a pedir del proyecto y de qué manera esto vamos a introducirlo en nuestra manera de hacer, de gerenciar la obra. Siguiente. Fijaos, con toda la base de datos se puede llegar a tener un seguimiento perfecto de una obra. Y por lo tanto esto también lo podemos visualizar día a día y conocer la trazabilidad, el tracking de cada uno de los elementos que intervienen en esta construcción. Siguiente. A la última clave que va a afectar el trabajo de un Construction Manager, que va a ser el Lean Construction. En esta la clave es la eficiencia. Si podemos pasar a la siguiente. Lean Construction proviene el interés de poder eliminar cualquier tipo de malversación, malbaratamiento, desperfecto, despilfarro que nos vamos a encontrar en una obra. No nos podemos permitir esperas, cambios de movimiento o de localización de materiales y de productos. Se trata de un proceso, casi se podría llamar de una filosofía, porque proviene de la cultura japonesa y se está introduciendo a marchas forzadas en el continente europeo y en el continente sudamericano, y es algo que debemos aprender muy mucho. En realidad se basa en la calidad de nuestro trabajo, eliminando, como he dicho aquí, tiempos de retraso, errores, no perder clientes, ganar tiempo con los clientes que vamos a atender. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y hemos de intentar evitar estos despilfarros que en Japón se llaman muda y que por este concepto se conocen los despilfarros por sobreproducción, de inventario, de productos defectuosos, de movimientos que no eran necesarios dentro de la obra, de procesos que hubiéramos podido ordenar mucho mejor para evitar repetir partes de esta obra, de tiempos de espera porque vamos a realizar una tarea y aún no nos ha llegado el material necesario para hacerla, de transporte, etcétera. Pasamos a la siguiente. Y este sistema, como os he dicho, proviene de la cultura japonesa y proviene de una empresa específica que es Toyota. En Japón es súper interesante ver cómo la mayoría de empresas que hacen automóviles
también hacen viviendas y tienen su home division, o sea, su departamento o su réplica para realizar viviendas de una calidad excepcional, de una calidad similar, exactamente igual que la que ofrecen en sus automóviles. Por lo tanto, esta filosofía del Lean Manufacturing para poder trabajar perfectamente en sus factorías, pues la están trasladando en las metodologías de construcción. Y esta va a ser una clave que vamos a tener que aprender. Y fijaos que el sistema de producción de Toyota pasa de un traslado de qué manera se están fabricando automóviles a de qué manera se han de fabricar viviendas. Y hablamos de fabricar, ya casi no de construir, y de introducir la máxima porción de construcción industrializada, de ensamblajes, de construcción que la llamamos off-site, que bajo los procesos de construcción modernas vamos a intentar introducir en cada una de nuestras obras. Y es algo que ya existe en el mercado y que no debemos tardar nada de tiempo en incorporarlo. Siguiente, aquí veis un poco el impacto que tiene cada uno de estos despilfarros en tanto por ciento. Y en la parte derecha veis el total, es un 30% que podríamos mejorar en precio si nosotros gestionáramos mejor nuestras fases de construcción. Algo que un Construction Manager debería hacer perfectamente. Tanto desde el Construction Project Management, desde la parte anterior del proyecto, hasta la ejecución posterior de la obra. Siguiente. Eso es algo que también veremos, que es el programa de las 5 S. También existe el Six Sigma, existen toda una serie de procesos que desde el mundo de industrial, ya desde hace mucho tiempo, si recordamos aquella gráfica que hemos visto antes, de cómo hace 50 años el nivel de productividad, cualquier sector de la industria lo ha ido incrementando, menos el sector de la construcción. Y iremos estudiando cada una de estas partes. Siguiente. Y aquí terminamos. Ahora es tiempo, creo, de María. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, pues estaría encantado de conocer vuestras opiniones o de poder daros alguna luz sobre estas temáticas. María. Yo ahora ya no os oigo. Así, gracias. ¿Me confirmáis ahora que me escucháis, por favor? Ignasi. Vale, de acuerdo, se escucha bien ahora. Muchas gracias. Después de esta interesante presentación y ponencia del codirector del máster, Ignasi Pérez Arnal, voy a hacer una introducción a Figurat, al máster, y os animaremos a que toméis parte de este máster en Construction Project Management.
Figurat somos una escuela de formación superior online para ingenieros y arquitectos. Toda nuestra formación está enfocada desde una metodología online, enfocada a un público profesional y eminentemente llevado desde la práctica. Entonces, contamos con 15 años en el sector, más de 40 programas de diferentes áreas. Tenemos áreas de estructuras, áreas de BIM y contamos, en este caso estamos hablando del área de BIM, y contamos con la formación en 3 idiomas, español, inglés y portugués. Dentro de nuestros programas contamos con más de 200 profesores y ya hemos formado a más de 60.000 estudiantes de 55 países diferentes por todo el mundo, no solo Europa o Latinoamérica, también en América del Norte o en Asia. Tenemos una gran variedad del alumnado. Entonces, el máster internacional en Construction Project Management, BIM, Lean, LEED e IPD, es un máster en el que aprenderás métodos de última generación sobre principios y técnicas de gestión integral de proyectos. El máster, uno de los objetivos que nos plantea es el conocer y aplicar los estándares mundiales de dirección de proyectos, como es el caso del PMI. Todo el máster está enfocado a los estándares de esta institución, a conseguir alcanzar estos objetivos, estos estándares en los que todo el público pueda llegar a hablar el mismo idioma de dirección de proyectos. Entonces, el máster es 100% online, tiene un año de duración, son 600 horas y se trabaja a través de proyectos de prácticas y proyectos reales, trabajando con compañeros, con alumnos de más de 20 nacionalidades y con más de 10 softwares diferentes. En la dirección académica contamos con Giselle Bonucci, Ingeniería Civil, y que también la semana que viene tendremos una ponencia con ella sobre otro tema del máster en el que podéis inscribiros y conocerla personalmente y hacer las preguntas que necesitéis. Y en cuanto al otro codirector de hoy es Ignasi Pérez Bernal, que es el director de BIM Academy. Entonces, dentro del profesorado contamos con más de 15 profesionales del sector, no solo profesionales del sector de la educación, que sí que imparten clases en diferentes universidades como Stanford o en otras internacionales de Australia, por ejemplo. También, además de ellos, son profesionales que tienen sus propias empresas, que dirigen y gerencian diferente tipo de proyectos dentro del sector AECO. Dentro del contenido académico diferenciamos el máster en 2 grandes bloques, la parte de fase de proyecto y la parte de fase de obra. Se iniciará el máster desde la parte del módulo de iniciación del proyecto de construcción, donde se aprenderán legislación, el alcance del proyecto de construcción con puntos como la estructura desagregada de trabajo, WBS, el análisis de diferentes sistemas constructivos y simulación de estos procesos, también procesos constructivos, mediante software, en este caso como el software Arena Simulation. En el siguiente módulo, también dentro del proyecto, se verá la parte de planificación del proyecto de construcción, el estudio de costes, la gestión de recursos, el tiempo y alcance del proyecto de la construcción. Como nos comentaba también enlazando con la ponencia de Ignasi, esto es algo vital para poder luego tener un incremento y un retorno dentro del proyecto. Luego, por otra parte, la programación de obra mediante el software de Microsoft Project y todo lo que es la integración BIM del 3D, 4D
en cuanto a la temporización de los modelos digitales de construcción o la integración BIM 3D 5D con software como es Archimedes y Revit para los presupuestos. También se verá la gestión de calidad, los recursos humanos y las comunicaciones y riesgos, gestión de recursos humanos, de contratación a través de Integrate, el IPD, y que nos ha explicado antes también Ignasi en qué consistía y cómo lo veríamos dentro del máster. El siguiente módulo, el tercer módulo, consiste en la ejecución, ya llevamos a cabo la ejecución de los proyectos de construcción a través de Virtual Design and Construction, la metodología VDC, la preconstrucción y la constructabilidad, las estrategias de seguridad y salud, la simulación BIM de protecciones colectivas en obra y todo el tema de control de calidad en proyectos de construcción. Se realizarán prácticas, proyectos como la elaboración de un manual de procedimientos de control de calidad. El cuarto módulo, el siguiente módulo es el módulo Lean Lead, en el que se aprenderá el seguimiento y control de proyectos de construcción. Los métodos de seguimiento, como son la gran demandada metodología del valor ganado, la metodología de KPI y otro tema también de control de proyectos mediante utilización del software Microsoft Project. En este bloque, el profesorado también aplicará la dirección de proyectos bajo filosofía Lean Construction, se verá la metodología Last Planner System y criterios de gestión en proyectos bajo la certificación LEED. Para finalizar y recoger el total del máster en un último bloque, se verá el cierre del proyecto de construcción, ¿no? La importancia de preparar el modelo digital para el Facility Management y el Asset Management. Respecto al software que veremos, lo hemos ido incluyendo dentro del mismo temario, pero se podrá trabajar mediante Microsoft Project, Arena Simulation, Autodesk Revit, Autodesk Revit Map, Big Office, se verá también Navisworks y diferentes software del que el alumno irá trabajando en la práctica. Nosotros somos, en este máster estamos certificados por la agencia de certificación profesional y también somos ATC de Autodesk. Somos miembros de Building Smart y de Canada BIM Council, por lo que esto también le añade el giro internacional al máster con el que estamos presentando. Respecto, ya que Ignasi anteriormente ha estado con la ponencia, vamos a ver las preguntas que nos han llegado. A ver, porque Ignasi, no sé si estás disponible. Bueno, también os animo a todos a través del chat de los foros técnicos de BIM Community que hemos preparado anteriormente para que podáis, no sé si a través de los foros o también a través del panel de preguntas podéis solucionar. De acuerdo. La verdad es que tenemos una gran cantidad de preguntas que han llegado al correo que hay en pantalla. Me podéis enviar las que queráis. Lo único que Ignasi debió tener un problema técnico y no nos contesta, por lo que responderemos a todas las preguntas a través del mismo correo electrónico. Muchas gracias a todos los asistentes o conocidos de Figurat y, gracias por la asistencia. Estaremos viéndonos en próximos seminarios. Ignasi les contestará todas las preguntas que hemos recibido a través de correos y foros para que tengan respuesta a sus preguntas. Muchas gracias. Un saludo.